y el fruto. Sí, muy bien. Las hojas. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Entonces, los contenedores pueden ser pequeñas macetas, jardineras, mesas de cultivo, bancales, recipientes reciclados, ¿cierto? El sustrato, lo que... La tierra abonada. Ajá. No importa el tipo de sustrato que empleemos, aunque sea tierra del jardín, una vez que la introducimos en un recipiente, ya estaríamos hablando de este tipo de Se hueco. hace el huequito y se le echa abono y se le echa la arveja, las habas, nacen. Muy bien. Doña Flor, entonces, Yo soy de en, Fúquene, en este yo tipo... soy de Fúquene, Ah, bueno, sí, señora. de la laguna de Fúquene. Sí, muy bonita la laguna de Fúquene. Allá siembran mucha papa, ¿no? Entonces, ese- Maíz, ima- maíz, es un cultivo abierto, ¿cierto? Es un cultivo abierto, es un cultivo que está de la alberja. en tierra directamente. Hola, es un cultivo que está abierto, entonces en ese tipo de cultivos son los que veíamos primero, ¿cierto? Huerta directamente a la tierra. Ya Sí, es el que estamos viendo es en recipientes. Después de que nosotros ponemos la tierra en un recipiente, ya estamos hablando de este tipo de huerto que es huerto en contenedores, ¿vale? El, el huerto en contenedores. Pueden ser de tamaño minúsculo. Ustedes han visto el cactus pequeñito que no supera la mano de una persona, es un cactus pequeño. Y ya ese cactus está en un contenedor. ¿Sí? Entonces es tipo de siembras en contenedores. O hay personas que siembran, como les mostraba la vez pasada, les mostraba media botella con tierra, con el sustrato, y era una siembra en contenedor, ¿cierto? Eso pues no me deja avanzar las raíces y diferentes factores. Tengo que estarla alimentando con agua y todo, ¿vale? Acá tenemos esta otra fotografía. ¿Quién me dice qué es? Ya que están participando, ¿quién me dice qué tipo de cuerpo es? ¿Quién lo ha visto? Yo tampoco lo he visto. ¿No lo han no visto? no lo hemos visto, no Ah, lo hemos visto. bueno, muy bien. Entonces, este es un cultivo que se llama hidropónico, ¿sí? En este caso dice tomateras en hidroponía. Se trata de aquellos en los que las plantas crecen sin suelo. Sus raíces se encuentran inmersas en una corriente de agua o en un soporte poroso e inerte que se moja con agua. Esta agua se contiene en disolución los elementos nutritivos que la planta necesita tomar a través de las raíces. Entonces, estos cultivos hidropónicos no solo los encontramos así en forma de bolsa, ¿cierto? Es un plástico que contiene agua, sino que también en algunas ocasiones los podemos encontrar entre tubos y simplemente entre el tubo va el agua y tiene, digamos, ya los fertilizantes que necesita el cultivo hidropónico para crecer. Si se dan ustedes cuenta, en la foto no solamente están los contenedores de la hidroponía, sino que también hay unos ganchos hacia arriba, unas cuerdas hacia arriba, que es por donde el tomate va a formar su enredadera y va a iniciar su crecimiento normal. Entonces, hasta el momento, hasta el momento que hemos visto el cultivo directamente en tierra, ¿cierto? Un tipo de huerto, tipo de huerta en tierra. El otro es el tipo de huerta en contenedores y este es un huerto hidropónico. ¿Listo? Hidropónico, o sea, hecho en agua, ya sea en un recipiente de tubería o en un recipiente plástico o en canaletas plásticas, ¿vale? Entonces, este es un cultivo hidropónico. Una variante, también tenemos
huertos que son acuapónicos, que básicamente son como los hidropónicos, con la diferencia de que en el agua viven peces, ¿sí? Entonces, u otros animales acuáticos que contribuyen fertilizando el agua con sus residuos. Aún siguen siendo huertos experimentales que a nivel doméstico no están muy extendidos, pero que pueden tener importancia en el futuro. ¿Dónde los podemos ver? A veces cuando vamos, ¿quién ha ido al Parque de los Novios acá en Bogotá? ¿Todos o no? Bueno, No, no hemos Juan, toca que consigan novio y vayan. Y novia, bueno, en el Parque de los Novios hay un lago y sobre el lago flotan unas plantas, ¿sí? Esas plantas se alimentan del agua, pero también digamos que esa agua tiene animales y diferentes ecosistemas subacuáticos. En este caso, digamos, les estoy mencionando los peces. Entonces, esa es la diferencia de los huertos acuapónicos y los huertos hidropónicos. El huerto hidropónico está alimentándose de un agua posada, digámoslo, dentro de una tubería o dentro de un recipiente plástico, y ya los acuapónicos están en vertientes naturales, ¿sí? Que tienen vida subacuática, ya sean diferentes ecosistemas, entre ellos los peces, microbios, bacterias, etcétera. ¿Listo? Entonces, acá no hay sustrato como tal, no hay tierra, no hay nada. Pueden tener un soporte inerte para sostener la planta y conducir el agua enriquecida hasta las raíces. O sea que pueden tener un pedazo de balso que sostengan las raíces para que la planta no se hunda, pero que no va a generar ningún tipo de fertilización. ¿Listo? El tamaño puede variar. El tamaño puede variar de diferente, digamos, depende de cómo uno lo quiera realizar. Tenemos los huertos escolares. Los huertos escolares, pues digamos que se están implementando bastante ahorita porque en el colegio lo que están tratando de hacer la nueva educación es inculcarle a los niños esa información que ustedes quizás la traían desde antes, ¿cierto? Esa información de la tierra, ese amor por las plantas, ¿sí? Por nuestra alimentación sana. Entonces, los huertos escolares son, como su nombre lo indica, huertos que están ubicados en colegios, ¿sí? Y dentro de los colegios podemos tener huertos directamente en la tierra, huertos hidropónicos o huertos en contenedores, ¿sí? También podemos tener granja y en eso incluirles los huertos. Bueno. ¿Cómo podemos? ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? ¿Cómo ellos hacen? A veces lo pueden realizar con un vaso de yogur, ¿sí? Se pueden llenar con sustrato, con tierra en el patio. Se siembran con diferentes hortalizas y se ponen al alféizar de unas de las ventanas de la clase. Entonces, digamos que los niños llevan su recipiente y ustedes ven que en los salones, en las orillas, hay plantaciones. Entonces, esos los clasificamos como un tipo de huerto escolar. ¿Listo? El aguacate se pone en un vasito de agua y da raíces y sigue la mata. La pepa. Sí, señora. El aguacate. Sí, señora. El aguacate se pone en una pepa y En un vaso. Y da raíces y se siembra en la tierra y da fruto. sí, señora, correcto. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto, entonces, huerta directamente en la tierra, ¿no? Huerta directamente en la tierra,
huerta en recipientes, huerta en contenedores, ¿cierto? Que son lo mismo. Huerta hidropónica y huertas escolares. ¿Listo? Entonces, en los huertos en el suelo, si tienes jardín o tienes un pequeño espacio de tierra a la entrada o en el patio trasero de tu casa, esta es una buena opción para que puedas plantar directamente tus hortalizas. Entonces, ya la vez pasada hicimos un ejercicio de germinación de un tomate. Ya, ¿cómo irán? ¿Si a alguien le germinó la semilla o no? ¿Cómo van con las... Han germinado. No han germinado. ¿No han germinado? No. Bueno, les aplicaron agua, ¿no? Sí. Bueno, y seguimos. Bueno, entonces los huertos en macetas o en contenedores, también digamos, se pueden tener en la terraza o en el balcón. Es una solución perfecta si uno solo tiene un apartamento y no tiene la opción de tener una zona verde. Huerto en mesas de cultivo, entonces vemos acá, vemos esta fotografía, si la alcanzan a ver. ¿Sí? Entonces, están en un contenedor, ¿cierto? A su alrededor, pero están directamente en la tierra. Entonces, acá podemos tener corredores de movilidad, yo puedo pasar por un ladito, realizar la limpieza de la maleza. Puedo también clasificar, si se dan cuenta en cada cuadro de estos hay un huerto diferente, hay una planta diferente, totalmente diferente. Entonces, es más fácil, digamos, de organizar mi huerta si le pongo estos límites, ¿vale? Bueno, entonces, tipos de huertos según el sustrato. El sustrato es el medio en el que se desarrollan las raíces de sus plantas, ¿sí? Donde, digamos, se alimentan, comen y beben, dicen acá, por lo que es uno de los aspectos más importantes para cultivar un huerto. Entonces, utilizábamos en el primero el sustrato de la tierra, ¿sí? El sustrato. Tendrás que asegurarte de que es lo suficientemente buena. Y si es una tierra pobre, utilizar un fertilizante o abono que la enriquezca lo suficiente. Entonces, si yo quiero una alimentación orgánica, ¿le aplico fertilizante? ¿Sí o no? No, señor. No, ¿cierto? Si yo quiero algo orgánico, entonces no le aplico ningún tipo de fertilizante. Pero me tengo que encargar de que esa tierra sea muy fértil. La tengo que sacar de un lado donde se vea que es muy fértil, ¿vale? Si añado un sustrato comercial, una tierra a los bancales, digamos, o a las mesas de cultivo, a las macetas, pues se debe comprar en una tienda de jardinería o una tienda especializada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una tienda especializada ellos ya van a tener tierra, digamos, fertilizada, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en este pictograma, en esta fotografía, se dan cuenta que hablábamos del huerto acuapónico, ¿sí? Que acá abajo del huerto hay vida. En este caso hay una vida subacuática que son los peces, ¿cierto? Entonces este es un sistema de acuaponía. Porque digamos que los nutrientes que generan los peces y los nutrientes que generan las plantaciones son de interlace. Entonces, unos se alimentan del huerto, de las cosas que, las raíces, de las cositas que van dejando, y por naturaleza lo que los pescados realizan también le genera una fertilización al huerto acuapónico. ¿Listo? Bueno, entonces, tipos de huertos según las técnicas utilizadas. Huertos cultivados según la agricultura tradicional, ¿cierto? Es el primer tipo de huerto que mirábamos, que era directamente en la tierra. No hay reparos en el uso de fertilizantes, químicos, insecticidas, por lo que no voy a pararme a ya hablar demasiado sobre ello, porque desde Agrohuerto queremos fomentar la sostenibilidad del planeta y la protección del medio ambiente y de la salud gracias a la agroecología. Entonces, hablábamos la vez pasada, o hablábamos hace un rato, que nuestros campesinos hoy en día
se preocupan por producción, producir bastante, producir. Entonces, ¿qué hacen con la tierra? Pues generarle bastante carga de trabajo. Entonces, cada 6 meses, digamos que está el maíz y al otro día ya le están sembrando cosas. Entonces, esa tierra no va a permitir que yo tenga una tierra bien fertilizada, ¿cierto? Hola, ya no los veo. Estamos viendo. Ah, ya, bueno, sí, listo. Es que no, sí. No, que no vinieron a traerme, porque recuerdo que no la... Bueno, los huertos también tienen una finalidad, ¿no? Entonces, mirábamos ahí, el último que vimos es el huerto escolar, ¿no? El huerto escolar, digamos que tiene un fin educativo, pero también viene con esa doble, digamos, con esa doble intención, que es generar en nuestros niños ese amor por las plantaciones, ese cambio por cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Ese cambio por querer más la naturaleza, porque es la que, digamos, nos sostiene. Entonces, los huertos también tienen fines. Fines terapéuticos, como los que veíamos la semana pasada, entonces que veamos que la manzanilla, que la canéndula, entonces que son plantas que nos permiten tener algún beneficio médico, ¿cierto? Algún beneficio Está buena. medicinal. Ajá. Huertos en casa para el autoconsumo, ¿cierto? Huertos decorativos, que ay, no, que esta planta tiene una flor muy bonita, entonces yo la voy a tener, entonces ese huerto que utilizo en la casa es como adorno, ¿vale? Entonces de esa manera también vamos a ver. Entonces vamos a mostrarles unas foticos acá de unos huertos en la casa. Entonces acá vemos una parcela, ¿cierto? Una parcela bien dividida. Mire, esta parcela está bien dividida. Tiene sus sistemas de caminar, ¿sí? Pueden caminar por el centro. Desde ahí puede fertilizar la persona, el trabajador, puede realizar el abono de nuestro huerto, puede estar monitoreando lo de plagas, ¿sí? Y cada especie está dividida. O sea que puedo tener control sobre cada especie. Entonces es muy importante. Acá observamos un huerto en un patio. ¿Sí observan la fotografía? Sí. Ese era un tipo de huerto con recipientes, que es cuando nosotros no tenemos bastante espacio o estamos en un apartamento, nosotros podemos crear, digamos, en este caso hay macetas, ¿cierto? Hay macetas y si ustedes se dan cuenta, la primera maceta abajo tiene unas moritas, ¿cierto? Unas fresitas. ¿Son fresas o moras? Son fresas, ¿cierto? Unas fresitas. Entonces la están cultivando. Y es un espacio que no requiere más de 2 metros. Es un espacio pequeño. Acá tenemos un ejemplo. Huerto comunitario en el campo de cebada.